Continuamos con información internacional y nos vamos de Colombia hasta Israel, hasta la Franja de Gaza, donde le comparto estas imágenes que nos llegan al estudio en vivo justamente de una parte, una zona de la Franja de Gaza que anoche nuevamente estuvo bajo fuerte fuego desde Israel. Hay varios reportes de personas fallecidas que van acumulándose. El número de muertos continúa acumulándose en lo que para muchos es la mayor escalada de violencia desde el 2014. De hecho, según algunos, se trata ya de un estado de violencia aún peor que los enfrentamientos del 2014, en los que en ese momento se reportó un saldo al concluir de más de 2.000 muertos. La ONU ha manifestado una preocupación por lo que sucede particularmente en la Franja de Gaza, donde, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la gente intenta buscar justamente refugio en las escuelas que ellos han establecido en la Franja de Gaza y que desafortunadamente muchas se encontraban cerradas en medio de la pandemia y están siendo insuficientes los esfuerzos de las organizaciones humanitarias para intentar apagar un poco el dolor, asistir a los heridos y llevar ayuda a la Franja de Gaza, que, como le digo, bueno, ha estado ya bajo fuego una vez más, una noche bajo fuego para la Franja de Gaza. Los aviones de combate israelí bombardearon prácticamente durante toda la noche el centro de la Franja de Gaza y hay reportes de que al menos 8 niños y 2 mujeres, integrantes de una misma familia, murieron en el ataque a uno de los campos de refugiados de Al-Shati, ubicado al oeste de la ciudad de Gaza. Durante la noche, las fuentes médicas aseguraron que otros 4 palestinos, incluidos 2 hermanos, murieron también en otra serie de ataques contra una mezquita. Esta cifra eleva, y mire, las cifras en este momento son muy complejas, pero bueno, según algunas fuentes, eleva la cifra a 140 palestinos muertos, incluidos al menos 40 niños y 20 mujeres. Hay al menos 1.000 heridos, de acuerdo con el último balance oficial. En Israel, 9 personas han fallecido también por los bombardeos. Testigos y fuentes de seguridad aseguran que los tanques israelíes estacionados en las fronteras este y norte de la Franja de Gaza, apoyados por aviones de combate, dispararon decenas de proyectiles contra hogares, áreas abiertas y objetivos que, según Israel, pertenecen al movimiento islamista Hamas. En respuesta, los milicianos de Gaza continuaron lanzando hoy proyectiles que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en Tel Aviv. Así la situación en la Franja de Gaza y en Israel. Justamente allá, en Israel, nos reporta Pablo Duer, corresponsal de la agencia de noticias EFE, allá en Israel. Pablo, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas allá? Buenos días, Andrea. Buenas tardes desde aquí. Las cosas aquí siguen problemáticas. Tras un día ayer de relativa calma, con menor intensidad en los ataques, hoy la escalada de violencia volvió a aumentar. La violencia justamente tanto en la Franja de Gaza como en los alrededores y en la ciudad de Tel Aviv. En las últimas horas se produjeron 2 eventos particularmente salientes. El primero fue un bombardeo hacia Tel Aviv que acabó con la vida de un hombre israelí de unos 50 años tras el impacto de uno de los cohetes. Las alarmas en Tel Aviv no habían sonado desde hace al menos 2 días y hicieron a la gente de la ciudad huir hacia los refugios antiaéreos. Poco tiempo después, el ejército israelí bombardeó en la Franja de Gaza una torre que albergaba algunas agencias de medios, como la agencia de noticias AP y, por ejemplo, el canal Al Jazeera. Este evento ha generado mucha conmoción en la región, ya que el hecho de que hayan bombardeado una torre mediática ha generado mucho rechazo por parte tanto de autoridades locales como internacionales. Mientras que la violencia parecía encaminarse a un cese o al menos a una disminución, algo que obviamente no estaría pasando por estos ataques. El enviado de Estados Unidos a la región, Hadi Amer, está intentando negociar una tregua, un alto al fuego, pero sin embargo parecería por el momento no estar teniendo éxito, Andrea.
Leía por allá varias cosas interesantes, Pablo, y tú que estás allá nos puedes en primera fila informar un poquito mejor. Por un lado, la eficiencia de lo que se conoce como la cúpula de hierro, que es este escudo antimisiles israelí, que parece que está resultando de alguna manera poniéndose a prueba pues durante estos enfrentamientos, y parece que está resultando bastante eficiente. Y por otro lado, la verdaderamente preocupante situación que escala en la Franja de Gaza, donde ya con la pandemia, de por sí la economía después de todas las crisis que han atravesado, los enfrentamientos, en fin, de por sí la economía en Gaza es, entiendo yo, muy frágil. Leía que el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria para comer todos los días, y que ahora justamente las organizaciones que trabajan en la región están reportando que uno, no pueden ingresar, y que dos, va a ser genuinamente imposible darse abasto después del daño que está causando los ataques israelíes en este momento. En primer lugar, respecto a lo que dices de la cúpula de hierro, el sistema de defensa antimisiles israelí, sí, el ejército dice que ha tenido una eficacia en torno al 90%. Imagínate. El total de los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, que es en torno a los 2.300, cerca de unos 400 cayeron dentro de la Franja de Gaza y unos 1.000 habrían sido interceptados. Mira. Estas cifras ofrecerían un número menor de intercepciones en cuanto al porcentaje, pero el ejército aclara que no intenta interceptar todos los cohetes lanzados, sino únicamente aquellos que se dirigen a áreas pobladas. Algunos de ellos claramente no han podido detener, algo que se explica y se demuestra con los impactos en las últimas horas y en los últimos días. Claro. Con respecto a lo que sugieres de la Franja de Gaza, la situación humanitaria es gravísima. Con la pandemia se ha acrecentado la situación económica, que de por sí era ya muy mala, y todavía la Franja de Gaza no se ha podido recuperar de los últimos enfrentamientos bélicos, sobre todo el 2014, que fue de una magnitud muy superior a la actual, pero bueno, que podría encaminarse a algo similar en caso de producirse, por ejemplo, una incursión terrestre israelí, que hasta el momento no ha sucedido. Los residentes de la Franja de Gaza cuentan estos días con alrededor de 5 horas o menos de electricidad por día, y ha disminuido también su acceso al agua, algo que complica aún más su situación. Qué bueno que mencionas el conflicto de 2014. Leía también por allá, Pablo, que para algunos estos enfrentamientos están alcanzando ya el tono de los del 2014, si no es que empezando a superarlos, y sin embargo esos enfrentamientos dejaron alrededor de 2.000 muertos, y en este momento el reporte me parece a mí que para la Franja de Gaza es un poco arriba de 40 personas fallecidas. ¿Cómo le hacen ustedes como prensa? ¿Cómo le hacen? Porque dicen, bueno, en cifras oficiales, pero si es tan compleja, tan confusa, tan caótica la situación en la Franja de Gaza, ¿cómo le hacen realmente para conocer el número de muertos o heridos? ¿Qué tan confiables son estas cifras cuando se habla de 40 personas fallecidas? Bueno, las cifras obviamente son muy cambiantes, cambian minuto a minuto. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza es el ente oficial que difunde la cantidad de muertos. Sin embargo, debido a la intensidad de los ataques israelíes y al tiempo que demora remover los escombros de los edificios y casas destruidas, se hace difícil por momentos seguir la actualización minuto a minuto de las cifras de muertos. Con respecto a la guerra del 2014, la magnitud de aquel conflicto fue muy superior. Fue un conflicto que duró casi 2 meses, contó con una incursión terrestre israelí, y las cifras de muertos fueron altísimas, por encima de los 2.000. En este momento hablamos de, en total, 150 muertos, 140 en Gaza, 10 en Israel, así que aún estamos lejos de la magnitud de tal conflicto, pero nos acercamos, sin embargo, a las cifras de las guerras de 2012 y de 2008. Pablo, no sabes cómo te agradezco de verdad tu reporte. Estaremos, por supuesto, muy pendientes. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una buena jornada, una buena tarde allá en Israel. Muchas gracias. Mire, qué bueno que nos aclaraba por ahí, Pablo, la cifra para que vea lo confusas que luego resultan. Nosotros habíamos hablado de 40 personas fallecidas en la Franja de Gaza, ya él nos hablaba de que son más bien 140 personas en este momento, de acuerdo con las cifras oficiales, fallecidas en la Franja de Gaza. Mira, permíteme por favor hacer una breve pausa y por supuesto ya regresamos con mucho más. Esto es Sábados de Foro, yo soy Andrea Montalvo, no se vayan.